Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. La guerra de independencia de Ucrania contra la agresión rusa durante 9 meses ha cambiado muchas cosas, especialmente en ambos países y en muchos países del mundo. Los valores humanitarios que defienden los ucranianos y su lucha por la democracia, la libertad y la independencia afectaron profundamente a muchos grupos étnicos. Gracias a esta lucha de Ucrania, se formó una nueva tendencia y muchos combatientes comenzaron a luchar voluntariamente en las filas de Ucrania contra el agresor Rusia. Más de 50.000 combatientes voluntarios de Asia, Europa, África y Oriente Medio luchan en las filas de Ucrania, independientemente de su religión, idioma o raza. En particular, los chechenos ven sus conflictos pasados con Rusia como similares a los que han experimentado los ucranianos, y se unen a las filas de Ucrania para luchar contra Rusia. Miles de chechenos se han unido, y continúan uniéndose al ejército ucraniano desde el comienzo de la guerra, y están luchando contra los rusos en el ejército ucraniano. Los chechenos son una nación guerrera nata que hizo que el ejército ruso experimentara un infierno durante la época de los chechenos. El segundo batallón de chechenos más especial se unió al ejército ucraniano en los primeros días de la guerra, y proporcionó inteligencia muy crítica sobre el ejército ruso al ejército ucraniano. Estos heroicos batallones chechenos proporcionaron al ejército ucraniano información vital, como las estrategias del ejército ruso, los depósitos de municiones y la ubicación de su cuartel general. Examinemos en detalle la sorprendente lucha de miles de combatientes chechenos en el ejército ucraniano contra los rusos. Esta guerra, que empujó a Rusia a los periodos más oscuros de su historia, arrojó a Ucrania a una lucha única por la independencia. A medida que pasaban los días, Rusia comenzó a tener dificultades para adaptarse a las duras condiciones de esta guerra. En suelo ucraniano, los rusos, tratando de realizar sus planes, se enfrentaron al asombroso poder de resistencia del ejército ucraniano. Luego de este proceso, la administración rusa encabezada por Vladimir Putin recurrió a los recursos deportados para fortalecer su ejército. La principal de estas fuentes fue el aliado número 1 de Rusia, Chechenia. El líder de Chechenia era Ramzan Kadyrov, bastante cercano a Putin e incluso se le menciona como el hijo adoptivo del líder ruso. Kadyrov envió a miles de sus soldados al ejército ruso en la guerra de Ucrania. Por supuesto, este paso de Kadyrov no fue para proteger los intereses de Rusia. Fue Putin quien llevó a Ramzan al poder. Para muchos, Kadyrov es visto como un líder títere que solo se preocupa por sus propios intereses. Además de los soldados kadirovitas bajo el control de Kadyrov, los verdaderos combatientes chechenos están del lado del ejército ucraniano, luchando tanto contra el gobierno títere de Chechenia como contra los rusos en Ucrania. Kadyrov estaba persuadiendo a los musulmanes chechenos para que lucharan por el ejército ruso con mucha propaganda y manipulación religiosa o fuerza. Recientemente, Kadyrov ha estado tratando de argumentar que luchar por los rusos es yihad, y atraer a los chechenos para que luchen por el ejército ruso. Sin embargo, yihad es solo un llamado y un método de defensa contra los ataques al territorio, la libertad, la religión y las creencias de un país. Muchos chechenos que han vivido y visto la guerra con Rusia continúan con su odio y lucha contra Kadyrov y Putin. Sabiendo que la libertad y la verdadera yihad luchan por la libertad de Ucrania, miles de chechenos luchan hombro con los soldados ucranianos. Estos chechenos, que han sido torturados por los rusos a lo largo de su historia, apoyaron al heroico ejército ucraniano en la lucha por la libertad. El batallón de voluntarios Seid Mansur y el batallón Solkar Dudayev son dos grupos chechenos legendarios que luchan del lado del ejército ucraniano contra los rusos. Después de unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania luchando en el batallón de cientos de chechenos, Seid Mansur y Solkar Dudayev en toda Europa, el ejército ucraniano se ha vuelto mucho más resistente a los rusos. Mientras que los soldados chechenos que luchan en el ejército ruso se quejan de no recibir un salario o de las condiciones de la guerra, los combatientes de estos dos batallones chechenos están dispuestos a morir por los ucranianos en la guerra. Se sabe que estos dos batallones incluían a muchos combatientes musulmanes no chechenos. El lema básico de estos dos batallones chechenos se conoce como debemos conseguir 10 orejas rusas por cada oreja chechena. Kadyrov había declarado traidores a estos chechenos disidentes. Tanto Putin como Kadyrov se mostraron muy preocupados por esta situación, ya que estos combatientes, que suponen un elemento muy peligroso para Rusia y Kadyrov,
forman parte del ejército ucraniano. La preocupación de Kadyrov es el temor de que sus propios soldados no puedan ser tan valientes y leales. La preocupación de Putin es que existe otra amenaza para el ejército ruso, que actualmente se encuentra en una situación muy difícil en suelo ucraniano. Ahora, conozcamos de cerca este legendario batallón Sheikh Mansur. El grupo obtuvo su nombre de un comandante militar checheno contra la expansión rusa en el Cáucaso en el siglo XVIII. Mansur, el actual subcomandante del batallón Sheikh Mansur, tenía solo 13 años cuando los soldados rusos destruyeron la aldea de Samarsky durante la Primera Guerra de Independencia de Chechenia contra Rusia en los años 90. Por cierto, es pura coincidencia que los nombres del comandante Mansur y del batallón sean los mismos. Armados con lanzallamas, los rusos quemaron vivos a los vecinos de Mansur en sus casas, arrojaron granadas en los sótanos y ejecutaron a la gente. 4 años después, se rompió la tregua y Mansur volvió a la guerra. Volviendo a la guerra, Mansur afirmó que después de eso, nada volvió a ser igual. Mansur dijo que Rusia ha destruido todo lo que tengo. Crecí con la guerra y la guerra me formó en todos los sentidos. Mansur fue uno de los más de 200.000 chechenos que huyeron a Turquía y a Europa durante una segunda guerra entre las fuerzas federales rusas y los combatientes en Chechenia, una república en el sur de Rusia. Dejar su casa no significó renunciar a su lucha contra Rusia por Mansur. Mansur dijo que si hubiera nacido en Estados Unidos o Canadá, no habría venido aquí a Ucrania. Pero como Rusia me quitó todo, tengo que resistir. Nada más importa. Hoy, Mansur es el subcomandante del batallón Sheikh Mansur, uno de al menos 2 batallones chechenos que luchan contra Rusia en Ucrania. Estos chechenos se encuentran entre los 20.000 combatientes extranjeros que el gobierno ucraniano estimó que unieron sus fuerzas a principios de marzo, cerca del comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Los chechenos dicen que están listos para luchar contra las fuerzas rusas, y otros soldados étnicos chechenos enviados a luchar en nombre de Rusia. Los combatientes chechenos a favor de Kiev se negaron a revelar su número en Ucrania, citando preocupaciones de seguridad, en particular de los chechenos respaldados por el Kremlin. Es por eso que solo dieron su nombre de pila o no dieron ningún nombre. Sin embargo, afirmaron que los batallones chechenos se contaban al menos por miles. En Ucrania, los soldados rusos dispararon contra civiles, bombardearon indiscriminadamente escuelas y apartamentos y aterrorizaron los pueblos y aldeas que ocupaban. Sin embargo, los soldados chechenos dicen que no les afecta este horror. Creen que ya han pasado por cosas mucho peores. Un soldado del batallón de Mansur dijo que las tragedias de Ucrania en Bucha y Mariupol no son nada en comparación con lo que pasamos mientras crecíamos. Los rusos han arrasado nuestras ciudades y pueblos. Estos son los verdaderos chechenos, luchando del lado de Ucrania contra los rusos, sin reconocer al peón de Putin, Kadyrov, como su líder. Los chechenos dicen que están dispuestos a transmitir al ejército ucraniano el conocimiento que han obtenido de esta experiencia de lucha contra Rusia durante los últimos 20 años. A diferencia de los estos chechenos, que afirman que no tienen obuses ni armas pesadas para entregar a Ucrania, dicen que sus vidas individuales no son tan importantes. Por eso, incluso están dispuestos a morir en la guerra contra los rusos. Otro soldado del batallón de Mansur dijo que perdimos nuestra patria. ¿Qué más puede perder una persona? Cuando perdimos nuestro hogar y el mundo entero estaba en silencio, solo nuestra familia o nuestros hijos estaban con nosotros. Los miembros del batallón Sheikh Mansur enfatizan que es importante resolver una disputa de 400 años que comenzó en la década de 1700, que los zares rusos empujaron al norte del Cáucaso, donde vivían los chechenos. Finalmente, sobre este tema Mansur dijo, pase lo que pase, aquí están jugando un largo juego. En la Rusia zarista, el general Yermolov nos robó todo. Pero nos deshicimos de él. Stalin está muerto. Putin morirá. Mantendremos viva a esta gente. Mansur subrayó que su grupo checheno siempre luchará contra los rusos donde quiera que esté Rusia en el mundo. En general, los chechenos están divididos sobre si luchar por Rusia o contra Rusia. En 2006, cuando Moscú nombró al líder prorruso Ramzan Kadyrov para gobernar Chechenia, Kadyrov prometió apoyo y lealtad a Putin para su invasión de Ucrania. Kadyrov afirmó que los combatientes chechenos leales a Rusia fueron enviados a Ucrania para luchar por Putin,
por lo que es muy posible que los soldados chechenos de Kadyrov estén luchando actualmente contra chechenos reales. Kadyrov, por otro lado, hizo todo lo posible por obedecer las órdenes de Putin al comienzo de la guerra. Pero la situación actual se ve como que el líder de Wagner, Prigozhin y Kadyrov, se oponen a Putin, lo que lleva a un cambio en el poder ruso. Esta alianza pone en peligro la vida del Kremlin. Veremos juntos los resultados de esta situación en los próximos días. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.